Buenos días a todos. Aquí Luis Salas reportándose después de tanto tiempo que no aparecía en los medios. Hoy quiero hablar de un tema que es un tema que he conversado, digamos, con muchos profesionales, no solo a nivel local aquí en Costa Rica, sino también, digamos, a nivel global, con personas alrededor de todo el mundo en realidad. Suena mucho, pero sí, personas de diferentes lugares de Latinoamérica, ya sea del norte, del sur y Centroamérica, incluso personas de los lados de Asia, Europa, se han conversado mucho sobre este tema. Tengo amigos por aquí, por allá, y hemos, digamos, hablado del tema de DevOps y los roles de DevOps, de cuál realmente es el rol de DevOps. Hay mucha confusión en esto y no quiero con esto poner mi opinión de lo que yo creo que DevOps debe ser. A veces lo que llamamos DevOps es un puesto en el área de operaciones, porque al final somos personal de operaciones de IT, ¿verdad? Que se pone a disponibilidad de la empresa en las funciones de IT. Y las funciones de IT dependen mucho del modelo de la empresa, del tipo de servicio que se da. Pero traigo este tema, digamos, a población porque a veces, digamos, lo he visto en muchas empresas, se comete, digamos, un, un error, a veces un tema de desconocimiento del rol y que después las empresas no entienden por qué a veces tienen alta rotación o por qué a veces es difícil, digamos, conseguir profesionales en el área o vemos imposible conseguir profesionales con los skills necesarios o por qué las curvas de aprendizaje de estos profesionales es extremadamente alta a veces, por qué la imposibilidad de a veces de tener, por ejemplo, juniors en la empresa, juniors en el área de DevOps, ¿verdad? Los temas de mantener el personal, digamos, de DevOps, el tema de retención y todo esto se ve afectado precisamente por eso, por un tema de que tal vez no tenemos definido bien el rol de DevOps. Entonces hoy quiero como ayudar un poquito en eso. Como le dije, no quiero poner como mi opinión personal de qué es DevOps, es, pero sí adherirme, digamos, a lo que realmente DevOps es. Y a partir de lo que realmente DevOps es, ¿verdad? La cultura de DevOps, entonces definir qué es un ingeniero DevOps. No sin antes recalcar que el DevOps no es un rol, nunca debió ser un rol, ¿verdad? Muchas empresas lo han entendido y lo van entendiendo hoy. Muchas empresas han ido evolucionando en el tema al punto de que ya muchas empresas no piden DevOps, sino que se van, por ejemplo, a pedir funciones como los SRE, por ejemplo, Site Reliability Engineers y los Platform Engineers, ¿verdad? Y hacen una distinción entre uno y otro. Hay mucho más funciones en el área de operaciones. Operaciones es un área bien grande. Al final, ¿qué es lo que se buscaba con DevOps? En resumen, lo que se buscaba con DevOps era que hubiera ese conflicto crónico que había entre el área de desarrollo y operaciones que aún existe, desapareciera. Eso es lo que buscaba DevOps. ¿Cómo? Creando colaboración entre el departamento de IT Ops, ¿verdad? Lo de operaciones IT, con todo el sistema o toda la parte que compone, digamos, desarrollo. Pero desafortunadamente con el tiempo lo que hicimos es crear un silo más grande, mucho más grande de operaciones, pero nunca creamos esa cultura de unión que hiciera que esa línea que hace diferencia entre un silo y otro desapareciera. Entonces, hoy quiero poner mi granito de arena en este tema de, de DevOps. Bien, que empecemos explicando qué es operaciones IT. Operaciones de IT, o lo que llamamos IT Ops, es la función responsable de garantizar que toda la tecnología de una organización funcione de manera estable, predecible y segura. Si se notan, allí hay varios componentes, ¿verdad? Un componente de estabilidad, de predictibilidad y de seguridad. Bien, es el departamento que administra la infraestructura, los servicios y los procesos necesarios
para que el negocio opere día a día. Bien, si ustedes notan la imagen, puse una imagen estratégica. Eso, señores, es un departamento de operaciones. El departamento de operaciones está compuesto de diferentes profesionales. El Cloud Engineer, por ejemplo, ingeniero de Cloud. Y aquí estoy pues, usando el Spanglish porque sé que muchos están más familiarizados con la parte de inglés para ciertas expresiones. Entonces voy a estar, ese va a ser como mi proceder, digamos. También está compuesto no solo por el Cloud Engineer, sino que también está lo que es el Site Reliability Engineer, lo que son los sysadmin, lo que son los SysOps, lo que son los DevOps incluidos, y lo que es las personas encargadas del tema de seguridad, que más adelante vamos a ver que no es uno, son muchos, ¿verdad? Entonces todas estas personas, incluyendo soporte, conforman lo que es operaciones de IT, no es una persona. Bien, viendo un poquito rápido lo que son las funciones. Bien, ya les dije que DevOps es una cultura, no es un profesional, es una cultura que busca colaboración, que busca que esos silos desaparezcan, ¿verdad? Y que trabajemos todos como un solo equipo, no como dos equipos independientes. Entonces, para esto, DevOps debe instrumentar. Si tenemos algún ingeniero DevOps y ese ingeniero DevOps realmente está haciendo DevOps, ese ingeniero lo que debe es instrumentar el sistema para crear esa colaboración, instrumentar el sistema para que sea un sistema ágil, instrumentar el sistema para que se haga DevOps, ¿verdad? Esa es la verdadera función de un ingeniero DevOps. Entonces, como vemos aquí, si yo defino en donde dice ambientes para desarrollo, define DevOps, dice, define pipeline, CI/CD, esas son las funciones, ¿verdad? Lo que son branching strategies, digamos, deployment strategies, y entornos de prueba. Esos son como funciones generales de DevOps dentro de ambiente de desarrollo, pero también en ambientes de automatización. Dice que DevOps automatiza despliegues, testing, escalamiento de infraestructura. En infraestructura y plataforma hay funciones también bien definidas. Diseña entornos, creación de infraestructura, redes, servicios, balanceo, base de datos como código. Aquí es importante porque no es un ingeniero de redes. Él define cierto, a cierto grado, pone a disposición cierto conocimiento de redes y aplica infraestructura como código para crear esa comunicación o intercomunicación entre componentes, pero no es un ingeniero de redes, ¿verdad? Igual en el tema de seguridad, dice, sus funciones se limitan, ¿verdad?, a aplicar buenas prácticas de seguridad. ¿En dónde? En la infraestructura como código que crea, en el CI/CD, que es el Continuous Integration and Delivery, ¿verdad? Cuando creamos esa agilidad, si instrumentamos el sistema para que sea un sistema ágil, ¿verdad? En secretos, en logs y demás. A nivel de monitoreo y observabilidad, configura logs, métricas, alertas, trazabilidad, todo el DevOps, lo que llamamos el DevOps Toolchain, ¿verdad? Ahora, importante, vea que se diga configura logs, métricas, alertas, trazabilidad. No necesariamente dice que es la persona encargada de monitorearlo. Él crea, esos son en realidad, ya vamos a ver un poquito los principios del Lean rápido. En realidad lo que él crea es feedback para que el equipo en colaboración pueda obtener datos en tiempo real y anticiparse a cualquier problema antes de que llegue a producción. Entonces, nosotros creamos, integramos sistemas o integramos herramientas en el ciclo de desarrollo para que se dé esos feedback, para que se den esa colaboración, para que al final se haga DevOps, ¿verdad? Ahora, no voy a explicar el resto de las funciones, solamente quiero como ver pantallazos, ¿verdad? De lo que son las demás funciones. Cuando nosotros hablamos de un Site Reliability Engineer, en realidad es la persona encargada de los ambientes productivos. En muchas empresas, el Site Reliability Engineer lo que hace es estar constantemente monitoreando los sistemas, manejando incidentes,
tomando acciones rápidas sobre los incidentes para que se cumplan SLAs, para que se cumplan los SLO, para que se cumplan los SLI, hacen postmortem de lo sucedido, ¿verdad? A ver cómo evitan, optimizan el sistema para que no vuelvan a pasar, digamos, estos tipos de incidentes. Es una persona dedicada a la estabilidad del sistema. Cuando hablamos de Platform Engineer, digamos, estamos hablando de profesionales que se encargan de crear plataformas que sean autoadministrables para los desarrolladores, de tal forma que si los desarrolladores requieren infraestructura, algún proceso automatizado, por ejemplo, mover la base de datos de producción hacia ambientes como staging o development, ellos lo puedan autogestionar, o sea, gestionar por sí mismos. Entonces, el Platform Engineer le provee los recursos para que esto suceda, ¿verdad? CISO y sysadmin, esta, digamos, es más proveer, digamos, servicios de mantenimiento a ambientes. Cambia mucho del site, bueno, no mucho, pero es diferente al Site Reliability Engineer, puesto que los CISO y sysadmin usualmente están más en el área de hacer copias de seguridad, salvar archivos, administrar cosas como, por ejemplo, decir impresoras, todo este tema de parches. Entonces, si ustedes se fijan, en realidad hay a veces como un cruce de funciones entre uno y otro, pero sus funciones globales son distintas, digamos. El objetivo por el cual ellos están en las empresas es distinto. Entonces hay una distinción entre un rol y otro. Bien, si vemos, la lista sigue. Están los que es Cloud Engineer. Un Cloud Engineer es más la persona, digamos, que crea todo este tema de las infraestructuras, networking, todo lo que es VPC, maneja el tema de regiones, zonas de disponibilidad y demás, crea infraestructura, pero no necesariamente tiene comprensión del ciclo de desarrollo. ¿Por qué? Porque un Cloud Engineer no necesariamente está en una empresa de desarrollo. Puede ser un personal de operaciones que simplemente da, bueno, simplemente no, porque no es simple, pero da mantenimiento a ambientes productivos. No solamente da mantenimiento, no cumple SLAs, ¿verdad? Sino que crea infraestructura y tampoco tiene que crearla como infraestructura, como código. Eso es como un plus. Es una persona que es el especialista en AWS, el especialista en Google Cloud, el especialista en Azure, por ejemplo, ¿verdad? Ese es lo que llamamos Cloud Engineer. Los que tienen más skills, pues son especialistas en multicloud, pero ellos se dedican única y exclusivamente a crear en cloud, ¿verdad? Pero, vuelvo y repito, ¿cuál es la diferencia del Cloud Engineer con el SRE? Que el SRE tiene que cumplir esa ley. El SRE es la persona que está on call. No es el caso del Cloud Engineer. Después vienen lo que son los ingenieros de redes, que eso yo creo que está bien definido. Digamos, es toda la persona que tienen expertise en redes, interconectividad, enrutamiento de redes. Solo el término enrutamiento es gigante, ¿verdad? Enrutamientos de redes, hacer conectividad segura a las redes. Esto es un ingeniero de red. Está lo que son los MLOps. Ya sabemos que con todo este tema del advenimiento de inteligencia artificial y demás, crear pipelines y manejar, digamos, operaciones en el mundo de todo este mundo de Machine Learning es algo muy distinto. Entonces hay gente que es más dedicada a ese tema, como al tema de MLOps, que también es un mundo gigantesco. Están los ingenieros de seguridad. Vea, a veces cuando se habla de ingenieros de seguridad, pensamos en algo como, yo diría muy light, ¿verdad? Aquí hay una definición, dice, en ambientes para desarrollo se asegura que los entornos cumplan políticas de seguridad y compliance. Suena fácil, pero eso es mucho más profundo y se lo voy a aplicar con el siguiente slide. Cuando hablamos de ingenieros en el área de seguridad, estamos hablando de los, por ejemplo, de profesionales o especialistas en cloud security. No es lo mismo manejar cloud que manejar on-premise. No es lo mismo la seguridad de cloud que la seguridad de on-premise. En una seguridad de on-premise, hasta, hasta cómo entran a la puerta del data center le corresponde al ingeniero de seguridad.
En cloud hay una seguridad que es una responsabilidad que es compartida entre el provider y el que usa el servicio de provider, ¿verdad? Entonces, el cloud security lo que hace es eso. Él ve seguridad a nivel de cloud, pero es una seguridad que es limitada a cómo él usa los servicios. Bien, también hay seguridad que es a nivel de las aplicaciones. Eso le llamamos AppSec Engineer, que son las personas encargadas de ver todo este tema de sistemas SAST y DAST, ¿verdad? Que al final es ver vulnerabilidades en código, estar pendiente de los CVI, perdón, estar viendo si hay cumplimiento de OWASP en los códigos y todo lo demás. Esto usualmente lo hacen los desarrolladores, pero hay cierta limitante en este tema porque eh, a veces se sale del scope de desarrollo. Entonces se necesita personas también del área de seguridad. A veces se trabaja en conjunto con personas de operaciones. Al final, la seguridad también es de operaciones, ¿verdad? Para mantener estas plataformas. También está lo que es el GRC, es el profesional que ve compliance, ¿verdad? Todo el tema de governance. Entonces, estos se ven, digamos, frameworks de seguridad. Hace o busca que el sistema y la empresa se ajuste a esos frameworks y cómo el resto de los usuarios o empleados dentro de las corporaciones se ajusten a estos compliance. Esa persona constantemente está revisando, revaluando, digamos, eh, la palabra es como recolectando los assets. Eso es como los, eh, los insumos, digamos, dentro de la empresa y ve que haya cumplimiento en términos de seguridad con estos insumos y demás. No es una labor sencilla, los frameworks son complicados, son grandes. La persona es la que usualmente lidia con auditores y pentester, que no están en esta lista, ¿verdad? Es otra función aparte, pero no la puse en esta lista porque yo creo que está bien claro que eso no son tampoco funciones que podría seguir un Devo por el nivel de conocimiento que se requiere. También están los Analysts. Al final, el Security Analysts entran estos temas de los pentesters, por ejemplo, que son los que constantemente están haciendo escaneos sobre los sistemas, digamos, ya sea a nivel interno y externo, buscando fallas de seguridad y documentándolas. Ese es un ciclo. Se buscan fallas de seguridad, se documentan, se hacen los improvements, las mejoras pertinentes y vuelve y se monitorea. Es una labor a no terminar, entonces esa labor la hacen como personas dedicadas a eso. Bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Si ustedes se fijan, son muchas labores, son muchas personas involucradas en el área de IT operaciones o IT operations. Sí, y vuelvo a poner la imagen para que se dimensione de lo que trato yo de decirle, ¿verdad? Cuando hablo de muchas personas en IT, en operaciones de IT, muchas personas viendo funciones muy distintas, cada uno experto en su área. Bien, ¿usted creen, y hago la pregunta, que una sola persona podría entender las funciones de todos? ¿Usted creen que una sola persona puede ser experto en todos? No, no se puede. La otra es que para usted poder ejecutar un trabajo de manera óptima, usted necesita, en esta área necesitamos estar actualizados. Las áreas de operaciones son áreas que evolucionan demasiado rápido. No puede, si usted está en múltiples áreas, mantenerse actualizado en todas ellas. Es diferente. Usted puede estar actualizado en una, pero créanme que se le van a ir las otras. Entonces, en especial cuando son personas nuevas. Hay veces que hay personas que son muy buenas en muchas de estas áreas y personas que tienen muchos skills, muchos años recorridos y se han manejado en muchas de estas áreas o con personas relacionadas en muchas de estas áreas, pero estamos hablando de personas que tienen background o tienen recorrido de 20, 30, 40 años en esta área. Entonces, no es sencillo encontrar, digamos, a alguien que se maneje bien en todo esto. De hecho, les voy a ser honesto, no,
no hay manera concebible de encontrarlos. Es muy, muy, muy difícil. Y si los hay, y sí los hay, la verdad es que sí hay, pero no son muchos, son muy pocos, un puñado. Y son personas que no paran de leer todo el día, todos los días, están actualizándose y aún así tienen carencias o lados flacos en ciertas áreas, ¿verdad? No son expertos en todos. Bien, cuando vemos esto y pensamos, digamos, en un DevOps, decimos, pero no todo esto lo hace DevOps. Yo no le llamaría a eso DevOps. En realidad no es un DevOps. Yo podría llamarlo un full. He dado vuelta con el nombre de esto, cómo se llamaría esto, y no le llego a un nombre. No es un CloudOps Engineer, porque ya dijimos que los ingenieros de cloud se dedican, digamos, a ver como cloud específicamente. Aquí hablamos más allá de cloud, ¿verdad? Todo el tema de seguridad, de desarrollo, de automatizar procesos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces yo diría, bueno, esto si tuviera que caer dentro de un nombre, en realidad cae dentro de un nombre como Full Stack IT Ops Engineer y Full Stack IT Operation Engineer, Architect IT Operation Engineer. No sé cómo explicarlo porque siento que aún estos nombres no harían mérito a tanto. Es un profesional que no debería existir. Es un profesional que, me disculpan, pero para poder mantenerse en el área, tiene que ser workaholic. Es una persona que tiene una pasión irresistible por el área de operaciones. No se podría de otra forma o un recorrido extremadamente largo. Bien, ahora, ¿qué debe ser un ingeniero DevOps? Bien, aquí lo traté de hacer más simple posible y apegándome a lo que es la cultura DevOps, ¿verdad? El ingeniero DevOps debe aplicar los principios de Agile en sus funciones técnicas, extendiendo el alcance del SDLC del ciclo de desarrollo al instrumentar toda la cadena de suministro de software de extremo a extremo. Esto incluye desde el desarrollo hasta la operación en producción, mediante herramientas técnicas y prácticas que habilitan una entrega continua, colaborativa, confiable y segura. Su trabajo requiere una estrecha colaboración con desarrolladores, QA, Product Manager y otros para garantizar que el software funcione correctamente en entornos reales. ¿Por qué le digo que tomé mucho tiempo en buscar esta definición? Y no les miento que esto pasó por ChatGPT, por Gemini, y aún así no me daban un valor acertado que incluyera todo lo que se requiere. Bien, ¿por qué? Bueno, primero, instrumentar. ¿Qué es instrumentar? Es la persona que agrega tools, lo que le llamamos el DevOps Tool Chain, ¿verdad? Agrega tools a la cadena para que se cumplan los principios de Lean, ¿verdad? Que son el principio del flujo, ¿verdad? Que el sistema constantemente se esté moviendo, ya no trabajamos un sistema de cascada, ahora trabajamos con metodologías ágiles que produzca feedback. Y el feedback es el que nos lleva a detectar problemas preproducción e incluya todo lo que es la etapa de experimentación, porque no hay una fórmula mágica para cada proyecto, ¿verdad? A veces hay que experimentar un poquito, pero también incluya la parte de aprendizaje constante, ¿verdad? Vamos a encontrar errores, aprendemos de los errores, corregimos y en ese ciclo constante. Bien, entonces instrumentamos para eso. Las herramientas de observabilidad para que tengamos feedback. Eso no significa que el Devo es el que tiene que estar monitoreando todo, ¿verdad? Cuando hablamos de instrumentar, hablamos también y aplicamos todas estas técnicas y prácticas, porque no solamente es meter herramientas, es saber cuál herramienta se mete en la cadena de suministro. Eh, Metemos, digamos, el tema de seguridad, sí, pero buenas prácticas en el área de seguridad, cómo deployamos las aplicaciones de manera segura, cómo cubrimos la información que es sensible o sensitiva, ¿verdad? Cómo la protegemos, cómo creamos canales seguros de comunicación, cómo creamos los accesos correctos, ¿verdad? Ese tipo
de, de herramientas, técnicas y prácticas que ponemos a prueba para que todas estas cosas se den. Pero al final la intención es que sea una entrega continua y de calidad. Pero nótese que se dice colaborativa. Es decir, no todo el trabajo lo hace DevOps. Cuando, cuando este ingeniero, digamos, empieza a diseñar el sistema, empieza a hacer el CI/CD, los pipelines, no los puede hacer solo. Necesita el criterio de desarrollo, necesita también criterios de QA. Cómo QA trabaja de manera más óptima, cómo desarrollo trabaja de manera más óptima, cómo ustedes tienen los feedback a tiempo. Entonces, dependiendo de este trabajo colaborativo, es que el DevOps crea un producto, no crea un producto, crea o instrumenta, digamos, el SDLC para tener un producto de calidad. Entonces, nuestra seguridad, lo que sabemos de seguridad, se debe limitar a esas funciones, al ciclo de desarrollo. Lo que entendemos de infraestructura es a esas funciones, el ciclo de desarrollo, el producto que se va a crear. Cuando hablamos de automatizaciones, es automatización para que se cree en colaboración dentro del equipo, para que el equipo pueda fluir, ¿verdad? No somos ingenieros de seguridad, no deberían ser ingenieros completos en el área de cloud. No, no digo que no se pueda, ya, no digo que no quieran aprender. Lo que digo es que con toda honestidad es difícil o imposible en este mundo que una persona llegue a ser experto o bueno en cada una de esas cosas. Estamos hablando de mundos que realmente son muy, muy, muy grandes. Podemos ser dedicados. Se los cuento que la mayoría de DevOps somos dedicados. ¿Por qué? Porque no hay una escuela de DevOps, no hay una universidad de DevOps. El que es DevOps y es bueno, se hizo solo, creció siendo autodidacta. Es una persona que no hay que empujarla, porque es una persona que garantizado siempre está actualizándose, por eso está allí, ¿verdad? Eh, Sigamos. Entonces, ¿qué es DevOps realmente? Realmente, ¿verdad? No un ingeniero DevOps. DevOps, estamos hablando de la cultura DevOps. ¿Qué es DevOps realmente? No es un rol único, es una práctica, es una cultura de colaboración que viene a eliminar ese conflicto que había entre operaciones y desarrollo. ¿Cuál era el conflicto? Todos queríamos trabajar bien y nos interrumpíamos o interrumpíamos el trabajo del otro. Y vuelvo y repito el ejemplo, el ingeniero de seguridad quería su sistema seguro, pero sus sistemas son tan seguros que no permitía que el desarrollador deployara. Entonces, esos son los tipos de silos, problemáticas que hay entre diferentes departamentos. Es lo que viene a derribar DevOps. Y ojo, no solamente DevOps y operaciones, DevOps se extiende mucho más allá. También involucra, por ejemplo, ventas, ¿verdad? Y involucra management. Cómo rompemos esos silos, esa separación que hay entre una y otra. Eh, Hay un libro, eh, se me olvidó el nombre. eh, bueno, en fin, el libro habla sobre, por ejemplo, da un ejemplo de cómo ventas necesitaba en temas de marketing y demás hacer información de información de usuarios, ¿verdad? Relevante para que la compañía creciera y demás, pero sin darse cuenta estaban incumpliendo, digamos, en todo este tema de los frameworks de los departamentos de seguridad, ¿verdad? O al final de la empresa, pero que aplicaban los departamentos de seguridad. Entonces, al final hubo que llegar a un acuerdo de cómo esos dos departamentos se entendían para cumplir, digamos, con todo este tema de los governance compliance y al mismo tiempo atender lo de marketing. Bueno, eso es también hacer DevOps fuera del entorno de desarrollo y el entorno de operaciones, ¿verdad? DevOps, al final, como se lo dije, se basa en el Lean Thinking, que le llaman los principios de Lean, que es reducir desperdicios, los ciclos de feedback y lo que es flujo constante. Y al final los principios de DevOps son muy parecidos, que es el principio de flujo, el principio de feedback, el principio de aprendizaje continuo y experimentación. Al final lo que se busca es integrar desarrollo de operaciones para entregar valor continuo. ¿Por qué? Porque yo no entrego un producto de la de seguridad, yo no entrego un producto, una infraestructura, yo no entrego un software,
yo entrego un sistema. Entonces debemos cambiar el concepto de que nosotros entregamos software o entregamos infraestructura. No, el concepto y ese mindset que le llamamos debe cambiarse y entender que nosotros entregamos sistemas, ¿verdad? Al final, ¿qué es DevOps? Colaboración, es una cultura colaborativa. Bien, beneficios, esto sí lo voy a tratar de leer rápido porque ya se me ha ido el tiempo. Entregar más frecuente y de forma predecible, tener ambientes estables desde el día 1, menos sorpresas en producción, buenas prácticas y estandarización, tiempo de recuperaciones bajos, colaboración real entre equipos, visibilidad y trazabilidad completa, automatización en tareas repetitivas, escalabilidad pensada desde el inicio, mejora continua basada en métricas reales, reducción de costo a largo plazo y recurrente. Si ustedes se fijan, hay un poquito de cada función de operaciones. El problema radica en cuando ya esas funciones salen dentro del ciclo de desarrollo y se inserta DevOps como si fuera un profesional en infraestructura, como si fuera un personal en mantener sistemas estables, como si fuera un profesional en el área de seguridad. Allí donde se pasa la línea es donde realmente empiezan a ocurrir problemas. Bien, ¿cuándo involucrar a Devo en operaciones? Bueno, al diseñar la arquitectura de proyectos desde el comienzo. Es un ente extremadamente importante. Hoy día el software va anidado con la infraestructura, no son dos entes separados. Usted desarrolla código y el código tiene librerías que interactúan con la infraestructura. Es un error pensar que usted puede desarrollar código y después lo corre en la infraestructura como si fueran dos entes separados. No, están completamente integrados. De la misma forma tienen que integrarse operaciones y desarrollo. Antes de escribir código, dice que se debe meter DevOps. Sí, es correcto. Si se necesita infraestructura o plataforma de desarrollo, dígame hoy día dónde corre un software que no requiera infraestructura, a menos que sea Windows o Office en su máquina. De hecho, ni Office, ya Office requiere infraestructura, ¿verdad? ¿Dónde más se debe involucrar Devo? Para definir cómo se entregará, cómo se probará, cómo se monitorea la solución o producto final. Todo el tema de definir branching strategy, deployment strategy, ahí va el Devo. Cuando el equipo quiere entregar cambios más rápidos y con menores riesgos, ahí va Devo. ¿Dónde más? Si hay errores en producción, bueno, también los que siempre hay, el tema de tiempos de recuperaciones altos, digamos, ahí se mete DevOps a hacer improvement para que eso no suceda. Bien, aplicar buenas, también está cuando se aplican buenas prácticas en la cadena de suministro, eso es como algo intrínseco de la función, ¿verdad? Cuando hay procesos repetitivos, automatizar ciertos procesos repetitivos, ahí también ayuda DevOps. Y implementar observabilidad en el SDLC en ambientes productivos. Vuelvo y repito, Evox no es un SRE. No debería estar un DevOps constantemente. Es que, ok, en seguridad se debe estar monitoreando constantemente y haciendo improvements. En SRE se debe estar monitoreando constantemente y haciendo improvement. No puede una persona estar monitoreando dos cosas al mismo tiempo y haciendo improvement al mismo tiempo mientras está haciendo improvement sobre cómo mejorar el ciclo de desarrollo. ¿Me explico? Ahí es donde de repente caemos en el error de Devo, ¿verdad? Y vuelvo y repito, por eso es que muchas empresas hoy día están haciendo una distinción clara entre un platform engineer para lo que es ayudar a los equipos de desarrollo y un SRE para lo que es mantener los sistemas productivos, cumplir esa ley y todo esto. Pues otras más grandes ya se van a campos más complejos. eh, ya hacen uso de cloud engineers, por ejemplo, de SRE, de ingenieros de plataforma, de network engineers y todas las demás ramas de operaciones. Y todavía si la empresa es más compleja o da servicios más complejos, se involucran lo que son profesionales en el área de seguridad, ¿verdad? Que no solamente son auditores y pentester, es quién sigue los frameworks de seguridad, quiénes son los que analizan la seguridad del sistema,
quiénes son los que implementan la seguridad de perímetro, ¿verdad? Y todo esto. Bien, volvemos a lo mismo. Operaciones IT en el flujo de un proyecto, al final es operaciones IT involucradas en desarrollo. Ahí es donde entra DevOps, ¿verdad? Diseña el ambiente, el stack técnico, automatiza CI/CD, colabora con desarrollo, hace los despliegues y operaciones, mejora continua y lo que es el feedback loop que le llamamos, ese loop de retroalimentación continua. Allí es donde realmente entra DevOps. Cualquier otra función es aparte y lo que hacen es al final crear un profesional que es difícil de sostener, muy difícil de sostener. Yo entiendo que muchas empresas pequeñas, sobre todo las startups, pues requieren una persona más versátil. Eso se entiende, pero ¿qué es persona versátil? Es una persona que tiene conocimientos múltiples, sí, pero tal vez conocimientos múltiples limitados. Cuando ya usted pide conocimientos múltiples con cierto grado de expertise, ya es una persona que no se puede sostener. Y cuando digo no se puede sostener, es que no se puede sostener ella misma. Es una persona que al final se abruma, que al final se cansa, al final sufre de burnout. En temas de de contrataciones o de buscar nuevos prospectos es difícil, no se encuentran y conforme usted encuentra una persona que se ajuste más a aquellos requerimientos, créame que va a ser una persona cada vez más y más y más cara. ¿Y por qué? Porque es una persona que sabe a lo que va, sabe lo que significa manejar cierto grado de expertise en tantos roles. Mantenerlo, difícil. ¿Por qué? Porque son personas muy buscadas. Em, digamos, en, en términos de entrenamiento, son personas que necesitan tiempo para entrenar. Si no se lo da la empresa, tienen que buscarlo por fuera. Lo que pasa que eso igual termina cansando, digamos, utilizar, digamos, el recurso tiempo todo el tiempo y valga la redundancia, por fuera, cansa. Entonces, o son personas que se quedan atrás o son personas que van a buscar disminuir de alguna forma u otra esa carga de trabajo, ¿verdad? Entonces, pues espero que esto sirva un poquito de guía para que se comprenda lo que es DevOps y lo que son los diferentes roles alrededor de DevOps o el scope de lo que un DevOps debe ser. Consideraciones de cierre, DevOps no es opcional. Señores, hoy día no es opcional. Si quiere entregar software de calidad en producción, o lo ocupa. La calidad no es solo el código, sino el entorno donde el código corre. Usted puede tener un código muy bueno, pero si el entorno, la infraestructura, el diseño no es bueno, el rendimiento no va a ser el mismo, ¿verdad? Y viceversa. Si el entorno es muy bueno, pero el código no lo es, ocurre lo mismo. Por eso que tiene que haber una integración entre operaciones y, y desarrollo. Un ingeniero DevOps no es quien sube código a producción, es quien diseña cómo se hace de forma segura, repetible y escalable. Recomendaciones para lo que es operaciones de IT y es involucrar operaciones desde las etapas de preventa o diseño, incluso involucrarlo en los daily. No se puede manejar como un ente externo de servicio. Eso depende mucho del producto. Si se tiene un producto propio, podría segmentarse en un equipo aparte. ¿Por qué? Porque al tener un producto propio, ya el equipo tiene el contexto del producto. Pero cuando no se tiene un equipo propio donde se trabajan con clientes, donde los sistemas son custom, ¿verdad? No se tiene contexto. Es difícil tener el contexto. Tiene que integrar Devo en los equipos de desarrollo. Bien, y desde el comienzo definir claramente su participación desde el backlog. Muchísimas gracias compañeros por todos y espero que esto sea útil, ¿verdad?